Muy buenas noches. Hoy vamos a iniciar con el tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. De hecho, hoy concluimos a un año de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué podemos decir de su primer año de gobierno? Como todos los jueves está con nosotros Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Y en esta ocasión nos acompaña Adolfo Laborde, internacionalista del TEC de Monterrey. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por venir. Pues hay mucho que decir. Y mucho hemos dicho, pero también mucho nos ha faltado. ¿Por dónde le entramos? Me parece que todavía no nos reponemos de la elección del año pasado y la toma de posesión de Donald Trump, ¿no? Sí. O sea, es un shock al sistema, a la relación bilateral, a la forma como se hace la política en Estados Unidos y tiene un impacto en el mundo muy grande, ¿no? Yo sigo pensando que es un desastre que haya ganado Donald Trump, que no es lo que le conviene a Estados Unidos, tampoco a México, pero pues que es el que está y con el que se tiene que lidiar, ¿no? Su primer año en la parte económica fue mejor de lo que la gente esperaba, no solamente en la economía real, creación de empleo, crecimiento económico. ¿Pero es responsabilidad de Trump esto? No, pero él es una persona muy hábil para decir, es gracias a mí. Sí, bueno. O sea, Todo lo bueno es gracias a él, todo lo malo es a los pesar. accidentes de avión, no, Sí. todo es gracias a que no Oye, hay... accidentes de avión, por cierto, tengo que decir esto porque qué bueno que lo pones. ¿Sabes cuántos accidentes de aviones de pasajeros hubo el año pasado 0 en el mundo? Ni uno. Pero dijo que era gracias a él. En un Ah, tweet, él lo dijo. Claro. Ah, no, bueno, Por eso es que lo si no decía. me lo perdí. Yo lo Por leí eso en lo el decía. Economist. De más de 37 millones de vuelos de pasajeros, Pero cero. él lo puso eso como prueba ¿sí? de que está gobernando bien. No, bueno, eso sí se me No, ya perdió. es un para que extremo. vean. Y bueno, y obviamente lo mismo con la bolsa, que está en 26,000 puntos el Dow El Dow, Jones, etcétera, ¿no? Sí. Por otro lado, tienes toda la parte internacional que ha sido muy distinta porque él tiene esta visión de que el mundo ordeña a Estados Unidos, Sí. que Estados Unidos está perdiendo y que se requiere, por lo tanto, cambiar las bases del juego. Sí. En el caso del TLC de América del Norte, que Estados Unidos está perdiendo y que, por lo tanto, se requiere un resultado asimétrico para que Estados Unidos deje de perder. Ahora, lo que es muy interesante ver es que en 2017 Estados Unidos tuvo una creación de empleos de 2.1 millones neta, el sector de manufactura de 84,000 empleos, al mismo tiempo que México tuvo exportaciones récord de Estados Unidos. Vamos a haber tenido, todavía nos anuncia, un superávit comercial de 71,000 millones de dólares y la máxima penetración de las exportaciones mexicanas en la historia de Estados Unidos y una muy fuerte creación de empleo en manufactura en México al mismo tiempo que en Estados Unidos. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta idea que tiene Trump de que el déficit los lastima, de que cuando México exporta a Estados Unidos se destruyen empleos allá, es falsa. Totalmente. En realidad lo que sucede es que cuando ellos crecen, nosotros crecemos, Sí. y cuando nosotros crecemos, ellos crecen. Pues sí. Y entonces, bueno, ojalá esto le sirviera a Trump para entender un poco cómo está la relación, ¿no? No, pues ojalá, pero ese es un No va a wishful suceder. No va a suceder. No va a suceder. Adolfo, ¿cómo ves? Bueno, una cosa es el deseo y otro el resultado. Bueno, ya lo comenta Luis, ha habido una serie de inconsistencias en la política nacional. Bueno, a nosotros nos pega. Me parece que el tema de México ya se ha convertido en un tema de política interna de Estados Unidos por el muro, por los famosos Dreamers, que los agarro ahora como letra de cambio y juguetito. Y eso, lógicamente, pues nos habla de esta situación completamente diferente a lo que todos esperaban. Ya lo habían comentado en este espacio en algunas ocasiones sobre por qué ganó Trump. Eso ya está, no se juzga, ya está más que discutido. Ahora hay que ver cómo el señor Trump se ha ajustado a las reglas del juego con un ambiente nacional e internacional adverso. Y sin embargo, hay buenos resultados. La reforma fiscal que se nos ha pasado también es una estrategia que complementa un poco la política comercial de Estados Unidos al tratar de repatriar capitales. No, y le está funcionando. A corto plazo, hijo, los anuncios que han hecho todas las empresas han sido espectaculares. Y políticamente también. Sí. No, desde luego. Muchas empresas han anunciado nuevas líneas de ensamblaje en Estados Unidos, algunas líneas que estaban en México se están yendo allá, empresas japonesas están haciendo lo propio. Entonces, me parece que es una estrategia bien fundamentada en términos del marketing político, pero en los 2 años que siguen, pues le puede servir para poder generar esta estrategia de reelección o para tener capital político. Entonces, en el
mundo, pues también lo vemos. Hay una serie de problemas en el contexto de Corea, por ejemplo. Se tienen que rediseñar las estrategias con sus socios europeos. Se ha salido de una infinidad de acuerdos. El TPP, que parece ser que va a revivir, también es un elemento que está ahí, que va en contra de esta política de libre comercio, una política aislacionista y que de alguna manera pues, nos pega a nosotros, porque hay buenos resultados, pero esos buenos resultados están en el tablero y se pueden negociar en los próximos días, ahora que está la sexta ronda de negociación. Déjame pasar precisamente eso. Luis, tú nos has acompañado en el análisis como experto que eres de comercio y sobre todo el tratado. En este análisis, ¿cómo ves en este primer año bien la negociación por parte de los mexicanos? ¿Hacia dónde va? En fin. Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que en 2017 México tuvo las exportaciones más altas de su historia de Estados Desde Unidos luego. en el primer año de Donald Trump, Sí, ¿no? sí. Cuando se pensaba que no iba a ser así, que íbamos a tener un impacto muy negativo. En la medida que el TLC sigue en vigor, Sí. yo creo que podemos esperar que las exportaciones mexicanas van a seguir creciendo hacia Estados Unidos. Hay Mientras razones. crezca la economía de Estados Unidos. Y hay inversión en México. ¿no? Claro. Entonces, a pesar de las plantas que han ido o que no han venido Pero por sí Trump. se ha parado la inversión. Se ha parado la inversión los en México. últimos meses. Los últimos meses de 2017 hubo un freno de la inversión en México en general, que está relacionado con una caída en la inversión en infraestructura, Sí, claro. que es básicamente porque el gobierno no está no. invirtiendo. Y los últimos 3 meses del año pasado sí hubo una caída que no se había observado en maquinaria y equipo, que es preocupante obviamente por razones obvias, ¿no? Es muy importante que en un año electoral como 2018, con incertidumbre fuera, las empresas inviertan en México. ¿Qué va a pasar, tú qué crees, en esta ronda? ¿Falta supuestamente una más para las 7 originales que se habían pactado? Bueno, En fin. la pregunta de esta ronda es si va a haber suficientes avances para que se sienta que hay un momentum que permita ver que se puede terminar una negociación en algún momento. No parece ser, ¿eh? Bueno, eso es lo que se va a ver. Sí. Falta de aquí al lunes todavía y hay 2 conjuntos de temas. Hay temas que son relativamente fáciles de resolver o que se pueden resolver si hay buena voluntad de las partes, y que son los temas tradicionales de comercio exterior. Allí hay un conjunto de grupos de trabajo que se podían cerrar. Y luego están los temas difíciles, ¿no? Lo que se llamó en algún momento por el sector privado americano las píldoras envenenadas, que Sí. son 6. Y la pregunta es si se puede avanzar en algunas de ellas. México y Canadá van a mostrar en la mesa de negociación cierta flexibilidad, ideas de cómo, Alternativas de cómo abordar algunos de estos temas. Y ahí la pregunta es si va a haber flexibilidad por el lado del embajador Lighthizer, Sí. que es el representante comercial de Estados Unidos, que permita empezar a acomodar las piezas, ¿no? Si no la tiene, esa flexibilidad, entonces la perspectiva de tener un éxito en la negociación es menor. Los gobiernos habían dicho que se terminaría la negociación en marzo, pero yo creo que en marzo no vamos a tener suficiente tiempo para terminar y que se va a tener que seguir negociando durante el primer semestre y potencialmente también durante el segundo semestre de este año. Una octava ronda se ha ventilado, se han puesto de manifiesto algunas ideas sobre la flexibilización del gobierno mexicano, canadiense, en temas de certificados de origen, temas de esta durabilidad de los 5 años que se puede revisar, a lo mejor no se quita, pero podemos revisarlo. Y sobre todo me parece que lo más impactante para nosotros es que esto tendría que replantear un poco la lógica de la política comercial de México, la política económica. Gran parte de las inversiones en esta integración sectorial que se ha dado en el marco de América del Norte, pues es en la industria automotriz. Si tú le rompes la cadena de valor y generas, subes al 85% el contenido nacional, el contenido regional, pues eso va a romper un poco o va a hacer que la inversión extranjera no llegue a México, sobre todo no solamente por el tema del tema electoral, sino también porque pues ya no va a haber industria de soporte, ya no va a haber incentivos para que vengan esas empresas que acompañan a las grandotas y que se establezcan en México, y en el marco del TLC pueden obtener certificados de origen para pasar y no pagar nada. Entonces, ahí yo creo que es un tema al que nosotros tenemos que pensarlo muy bien. Si le queremos apostar al tema de integración regional en otros sectores en Estados Unidos, pues hay que ver de dónde van a salir esos fondos para que las pymes mexicanas, para que las pymes norteamericanas, que son las que llevan esta industria del soporte, puedan participar en el juego, porque llevan una desventaja. Y esa desventaja se llama competitividad. Déjame cambio un poquito los términos de discusión, aprovechando que tú estás aquí, Adolfo, y eres internacionalista. El equilibrio, digamos, geopolítico mundial ha
ha cambiado en este Sí, primer año de Trump? Me parece que sí. Hay que ver cómo se están comportando dos países que parece que no hacen nada y hacen mucho, China y Rusia. Rusia ha sido fundamental en la solución o no solución de un conflicto como Siria, por ejemplo. El caso de Corea del Norte, yo ya lo he escrito, es un circo de 3 pistas donde solamente estamos observando el papel de los Estados Unidos y quizá perdamos de vista lo que hacen los chinos, tienen una frontera que les ayuda Pero muchísimo. esa ya la ganaron Esa los ya, coreanos. esa ya Los la ganaron, coreanos, ya la o sea, ganaron, ya están Kim ahí. Jong-un, esa Está ya ahí, la ganó, ya ¿no? la ganaron. Pero Sí. el tema es el papel de estos gobiernos, no me gustaría llamarles satélites, pero sí asociados que tratan de permanecer ganancias absolutas o relativas en el terreno de las relaciones internacionales, y ahí se están posicionando también los intereses de los rusos y los chinos. Porque hay ejercicios comunes, acaban de 2 meses, acaba de haber ejercicios en el mar del sur de la China entre los chinos y los rusos. Pero están los trabajando. chinos y los rusos no se querían, mano. Pero ya Por se eso quieren. fue Nixon a... Pero ya se quieren. Ya se quieren de regreso, tienen entonces. intereses muy importantes en el centro, en Asia Central. Oye, están varios haciendo proyectos. este proyecto fabuloso del Camino de la Seda. Híjole, ¿no? es un gran proyecto. Para conectar a China con Europa. Sí, es impresionante. Y que pasa evidentemente por varias repúblicas de la ex Unión Soviética. Es la diplomacia del yuan, ¿no? Cómo dotas de infraestructura a los países que la necesitan, trazas un camino no solamente por ferrocarril de Sí, Yiwu también por a carretera. Madrid, sino también por mar. Y eso pues es el antecedente de lo que podríamos ver como un instrumento de penetración que ya existe de los chinos, no solamente en Asia, sino en África, que ya tiene presencia, y por supuesto en América Latina, que por cierto se está llevando en Chile un acuerdo o una reunión entre China y algunos países de América Latina. ¿Tú cómo ves el tema del equilibrio geopolítico? Hay una retracción de Estados Unidos. Sí. ¿No? Esa es la premisa de Donald Trump, es que Estados Unidos tiene que salirse de muchas de estas cosas. Y ya había empezado la retracción con Obama, ¿no? Sí. Obama no era muy intervencionista Sí, de es andar en correcto. todo el mundo, ¿no? Y Trump no es aislacionista, es unilateralista, ¿no? Lo que le interesa es que se imponga su voluntad en los distintos foros, pero no con muy poca intervención, y eso hace que cambien las reglas del juego. El mundo estaba acostumbrado a que hubiera un liderazgo de Estados Unidos en los organismos internacionales, en fijar la agenda, en la OMC, en el Fondo Monetario, incluso en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, y ahora Estados Unidos juega un papel un poco más pasivo, y eso le da oportunidades a otros, ¿no? Bueno, es impresionante ver cómo han agarrado liderazgo los chinos en el tema del cambio climático, que durante climático. años ellos eran los rejegos y no Contaminaban, querían, ¿no? no querían. No querían, y ahora los rejegos y los que se salen del Acuerdo de París son Estados Unidos. Y en comercio exterior también, incluso, ¿no? En Ahora, comercio exterior. y vamos a ver qué dice mañana Trump en Davos. Sí, bueno, es Lutero en el Vaticano, ¿no? Bueno, él, o sea, es... Es que sí, ¿no? o sea, Pues es- si hay un foro global, Sí. globalista, cosmopolita, es Davos, ¿no? Sí, al que él naturalmente debiera pertenecer, probablemente pertenecía, ¿no? Pero ahora llega como el iconoclasta, ¿no? Pero vamos a ver, lo van a recibir bien los directores de las empresas por la disminución de los impuestos. Sí, pues están fascinados. Están fascinados. Sí, Así ¿no? es. Los Apples, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo, la pregunta es si estas personas le van a decir, oiga, señor Trump, lo que usted propone en materia de comercio es perfectamente incongruente con todo lo que está. con el resto, ¿no? De desregulación y tener una carga fiscal menos onerosa, ¿no? Claro. Pero bueno, va a ser interesante ver qué dice él, ¿no? Le va a estar hablando, por supuesto, a su público en Estados Unidos, pero el hecho que vaya, pues es probablemente una señal de quizá un cambio por parte de la Casa Blanca, ¿no? Tengo que decir que hablando de China hay que recordar que durante la campaña fue muy duro Donald Trump contra los chinos, pero en este primer año le bajó durísimo al tema del China y leí un articulazo de Eva Nosnos en el New Yorker, no sé si lo leyeron no lo ustedes, de precisamente la relación de Trump con los chinos. Y los chinos cuando ganó Trump mandaron una serie de expertos a chinos, a Estados Unidos, para tratar de entender a Trump. Y lo que regresaron a decir es, invítenlo aquí a Beijing, trátenlo como Bien. emperador, haláguenlo. Alfombra roja, Alfombra cortinas roja. doradas. No, Le va a siéntenlo encantar. en un trono, Todo eso. díganle que es el mejor del mundo, etcétera, y eso lo va a apaciguar. Y lo hicieron. Lo hicieron, No, lo hicieron, Bueno, lo hicieron y los en- chinos que saben recibir visitantes desde milenariamente, Sí. le hicieron un super show, ¿eh? Sí, salió muy contento, Sí. bajó el discurso.
el déficit de Estados Unidos con China es Ese es el grandísimo, bueno. Ese es el 370 mil, bueno. y el segundo es con Alemania. Sí. ¿No? Entonces, México, bueno, México no es muchos comparándolo con ellos, pero bueno, ahí está el tema geopolítico, está el tema de agendas en Asia. Pero le agarraron la medida, Sí, ¿no? ya O se sea, la agarraron bien. sí, Se la agarraron bien. Bueno, ahora hay un pequeño Sí, pero, conflicto. yo creo que hay o sea, porque hay gente que ha pensado que México debería hacerle como los chinos. No es lo mismo. O sea, porque Creo que no. digo, hay por lo menos tres cosas que son distintas, ¿no? Sí. Uno es, Trump se equivocó al decir, no voy a hacer nada en la parte comercial para que me ayude con Corea del Norte. Sí. Bueno, pues eso crea un incentivo tremendo para que los coreanos, para que los chinos le digan a los coreanos, Síguele, síguele, mandan misiles más, ahí te ayudo. Ahí te ayudo para que salgas. Esa es una. La otra es la cultura del halago, el dispendio de recibirlo, de hablar bien de él, eso. En México, para el presidente Peña Nieto, Imposible. es una receta perfecta para perder las elecciones en julio. Imposible. O sea, No, puedes no es tan hincarte ajeno. ante Trump. Imposible. Imposible. Es más, no va a haber, yo creo, mientras Trump sea presidente, visita ni hacia un lado ni hacia el otro. No creo que vaya. No es recomendable. No. Nos salvó, de hecho, el propio Donald Trump con su tweet. Con su tweet. De que fuera Enrique Peña Nieto a la Casa Blanca. Porque en México, en el fondo, y esa es la principal diferencia, somos una democracia imperfecta, Sí. pero democracia. En cambio, los chinos Sí, no se tienen y que... los saudíes, que lo trataron exactamente igual, porque el otro asunto es las compras de armamento militar, que nosotros tampoco podemos hacer. Así es. No, sí, los chinos saben el juego, saben cómo entrarle. Bueno, pero hay guerras chiquititas, ¿no? Les acaban de meter un impuesto, un arancel a las lavadoras, que pues por ahí puede empezar también un poco el Lavadoras cambio. y paneles solares, pero lo Exactamente. que me dijo ayer Raúl Feliz es que esto va más bien contra los coreanos del sur. Bueno, ¿no? eso es contra los el- dos, pero también contra México, por cierto. Por México. Una cosa importante, en el 2017 no hubo ninguna medida contra México, esa es la primera, Así y es. México tiene derechos de compensación, bajo el TLC somos el único, por el arancel que se les puso a las lavadoras y a los paneles solares mexicanos. Bueno, gracias Luis, gracias Adolfo Mucho por haber gusto. venido. Vamos a hacer una